corazones de Jesús y de María, reinen los dos corazones para siempre. Reinen los dos corazones de Jesús y de María, reinen los dos corazones para siempre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde él estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. El ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos en el último domingo del tiempo de Adviento. Y la liturgia de la palabra de hoy nos presenta dos personajes muy importantes para poder entender y vivir mejor este tiempo de Adviento. Nos presenta a José y María, que con Jesús hacen la Sagrada Familia de Nazaret. Sabemos nosotros que en el tiempo de Adviento tenemos algunos personajes importantes. El profeta Isaías, que nos acompaña siempre en la primera lectura. Juan el Bautista, que durante los otros domingos anteriores era siempre la figura, el personaje principal preparando el camino del Señor. Y hoy, en este 4º domingo del tiempo de Adviento, tenemos el anuncio del ángel a María. El enviado de Dios, el mensajero de Dios, porque este es el significado de la palabra ángel, aquel que lleva el anuncio, que lleva el mensaje, anuncia a María el nacimiento del Salvador. Podemos afirmar con toda seguridad, queridos hermanos y hermanas, que un Dios que asume nuestra condición humana es una gran novedad para todos. Y podemos decir que sigue siendo una de las características principales de nuestra fe. No tenemos otra religión en el mundo, en la historia, donde Dios asume la condición del ser humano, donde Dios se hace uno de nosotros por medio del proceso de la encarnación. Y es aquí donde inicia la historia de la salvación para nosotros. Es aquí donde tenemos el inicio de este intervento final de Dios para salvarnos, para sacarnos de esta situación de la esclavitud del pecado y para llevarnos a la vida verdadera.
El amor de Dios es tan grande que llega al punto de enviar a su propio Hijo con nuestra condición humana, menos en el pecado, para poder salvarnos. Y nosotros muchas veces no queremos entender esto o no hacemos caso a esto, pero es una de las verdades fundamentales de nuestra fe. Pero también, queridos hermanos y hermanas, al escuchar el relato del anuncio del ángel a María, seguro que podemos interpretar este anuncio, podemos meditar sobre este anuncio en una condición muy especial, haciendo una comparación a un otro anuncio que tenemos en el inicio del Evangelio según San Lucas, donde Dios anuncia también el nacimiento de Juan el Bautista, pero con una diferencia. Aquel anuncio fue hecho a un varón, a un sacerdote en el templo. Este anuncio Dios hace a una joven en una pequeña ciudad llamada Nazaret, en su casa. Aquel anuncio fue hecho en el templo a una persona importante, en un lugar importante, en el centro del poder político y religioso del momento, en Jerusalén. Y aquí Dios hace el anuncio a una joven virgen en una pequeña ciudad dentro de su casa. Todo esto, queridos hermanos y hermanas, quiere demostrar a nosotros, quiere enseñar a nosotros la pedagogía de Dios, que es siempre aquella de elegir lo más pequeño, de elegir lo sencillo, lo humilde. ¿Para qué? Para confundir a aquellos que se creen los importantes. Delante de tantas personas, delante de tantas jóvenes vírgenes, Dios elige a María, una pobre y sencilla joven de su tiempo. Y podemos aquí seguir haciendo muchas comparaciones en relación a esto, en este proceso que hace Dios para poder manifestarse a nosotros. Y si vamos a seguir leyendo el Evangelio según San Lucas, ¿quiénes son aquellos que los reconocen a Jesús? Son los pastores, personas sencillas que no tenían ningún conocimiento, no son los doctores de la ley. Son aquellos que viven fuera de este sistema de lo que era considerado importante. Pero ¿qué quiere decir para nosotros en nuestros días todo esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos entender de esto para poder vivir bien nuestra vida? Lo que Dios quiere decirnos, queridos hermanos y hermanas, es que Él sigue manifestándose en las cosas pequeñas. Y a veces nosotros somos muy tentados a esperar grandes interventos de Dios, a esperar grandes acontecimientos de Dios, y nos perdemos. Nos perdemos porque no tenemos la capacidad de encontrar en las pequeñas cosas, en aquellas cosas de cada día, la manifestación de Dios para nosotros. Nos perdemos porque muchas veces queremos ser importantes, queremos ser grandes, pero no grandes para Dios, grandes para el mundo. Y así perdemos la oportunidad de hacer también la historia de la salvación presente en nuestro mundo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en esta última semana, hasta el próximo domingo, donde con toda la iglesia celebraremos esta gran fiesta, el nacimiento de nuestro Salvador, seguro que estamos invitados a vivir esta condición de humildad, de sencillez, de pequeñez, de pobreza, para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Y ojalá nosotros también podamos tener la misma disponibilidad de María
y decir lo mismo que ella dijo. Y aquí la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y esto solo podemos decir si somos pequeños, pobres y humildes, si somos sencillos verdaderamente, si reconocemos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Que estos últimos días del tiempo de Adviento sea tiempo fuerte de preparación, de conversión, pero de esperanza, porque Dios viene para salvarnos. Que así sea. Reine